y particularmente en la línea de especialización en educación, diversidad y poder, en la cual yo me inscribo junto con varias de mis compañeras que están aquí. Pues nos da mucho gusto tener la oportunidad de conversar, porque está planeado como eso, como una conversación, ¿no?, con las personas que nos acompañan, que ahorita Alma va a hacernos favor de presentarlos. Entonces, simplemente quiero pues agradecer la presencia, tanto aquí en nuestras instalaciones como de manera virtual, a todos los que están siguiendo este evento, ¿no? Y pues deseando siempre que no sea el único, que sigamos teniendo estas oportunidades, estas provocaciones de reunirnos y de conversar sobre los temas que nos vinculan, ¿no? Muchísimas gracias a Alma Soto por las sinergias que logras, ¿no? Luego, cuando menos lo tiene uno planeado, logra armar el rompecabezas, de modo que si se planeara, tal vez no salía tan bien. Pues muchas gracias. Gracias a Daniel Mato, gracias a Edilberto Cardoso, gracias, por supuesto, a Jaime Martínez Luna, a Esperanza y a Sebastián, ¿no?, que ahorita los van a presentar formalmente, pero sí quiero agradecerles mucho estar aquí, pues por supuesto a Cuauhtémoc y a todas mis compañeras del CIESAS que están aquí interviniendo para que este espacio sea posible. Pues ahorita a mí solo me toca hacer el rol de presentadora oficial y le dejo la palabra pues a Alma, que va a estar moderando esta mesa. Bienvenidas y bienvenidos todos, un gusto estar aquí. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos y todas, buenos días también al público que nos saluda. Primero que nada, agradecer a todos su presencia. Para mí es como de estas cosas que uno siempre se imagina echando un café con la gente con la que trabaja en distintos espacios. Y pues bueno, es súper rico poder tenerlos por acá en esta conversación, platicando todos y todas. Yo creo que con todos he platicado bastante a nivel individual, pero tenerlos aquí a todos juntos platicando de esto, la verdad no saben como qué alegría y qué sabroso, pues, ¿no? Entonces, pues eso, dar la bienvenida y como pues un poco ubicar la conversación. Estamos todos involucrados en procesos de educación superior, en procesos universitarios. El evento pues es de propuestas comunitarias de educación superior, que bueno, quiere ser un poco paraguas para pensar en los diferentes nombres, en las diferentes formas, en los diferentes tipos de procesos, de actores que surgen y que vienen como de lugares diferentes a las políticas del Estado, ¿no? O sea, creo que en la educación se ha ido trabajando desde el nivel elemental, o desde el nivel primaria y ahorita en el nivel superior, en estos procesos de demandar la autonomía y la posibilidad de ser capaces y de tener las propias formas educativas, ¿no? En este sentido, es un derecho que se demanda de manera colectiva y que va en diferentes regiones de diferentes formas, ¿no?, y diferentes caminos. Y bueno, Oaxaca pues es para mí un lugar que tiene siempre como muchas propuestas que sorprenden, que animan y que dan esperanza. Entonces, pues en ese marco y en ese cuadro, yo solamente quiero dar la bienvenida y lo hago, digamos ahora sí que en el orden que aparecen de allá para acá, a Sebastián, Sebastián, perdón, Espina, es que no, sí, ya le iba a poner Espinosa, pero me dudé a mí misma. Sebastián Espina, que viene de la Unixitza de Santa María Yaviche. Y luego Esperanza González Esperanza González, que viene del Instituto Superior Intercultural Ayuc, de Jaltepec de Candayoc.
a Jaime Martínez Luna, rector de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, Edilberto Cardoso, del Instituto Superior Intercultural Ayuc, también de Jaltepec de Candayoc, y a Daniel Mato, que viene de la UNTREF de Buenos Aires, Argentina. Y entonces, pues, una de las primeras cosas que está propuesta es que cada uno y cada una nos dé un poco de su semblanza y nos digan algo de ellos. Esto para iniciar la conversación, o sea, como que si ustedes se fueran a conocer por primera vez, ¿qué le dirían a los otros? Y en este tema como de la educación superior, ¿cómo nos presentaríamos? ¿No? Para que no sea una cosa del currículum, sino una cosa de empezar a conversar. Y entonces, pues voy a dar la palabra en orden que vienen en el cartelito para que la gente más o menos nos ubiquemos, a Jaime Martínez Luna. Si te quieres presentar, quién eres, una trayectoria muy breve, no nos cuentes toda la trayectoria, unos 5 minutitos para que nos platiques quién eres, en qué andas y cómo va este caminito. Pues, a esas alturas quiero sé quién soy. De repente soy la persona que fue formada por entidades libres, pero básicamente pude regresar a mi comunidad y ejercitar una vida diferente, propia, sin conceptos que eran más que necesidades y diálogo constructivo todos los días. Me he dedicado también a la canción y a apoyar procesos que me han tocado de alguna manera acompañar, apoyar, y hemos escrito algunas cosas de ese dar que ya están divulgadas por ahí, y eso es todo básicamente lo que podría decir de Jaime. No tiene nada en especial. Los directores. No sé si pasamos a la siguiente pregunta. No, pásale el micrófono a Daniel para que él se presente. Primero nos presentamos todos. Hola, soy Daniel Mato. Mi presencia acá tiene una base distinta de la de la colega y los colegas, porque la Universidad Nacional de 3 de Febrero no sostiene ninguna iniciativa de base comunal o comunitaria, sino que mi presencia se explica, y espero que se justifique, por un trabajo hecho más o menos desde el 2005 de establecer vínculos con este tipo de iniciativas. Originalmente con la Universidad Nacional Intercultural de los Pueblos Indígenas Amauta Iguazí, Casa del Saber, en Quichua, en el Ecuador, y posteriormente con otras a las que haré referencia poco a poco. Y digamos, principalmente en esto mi papel ha sido escuchar, aprender, tratar de poner en comunicación a la gente que está en estas iniciativas y que no siempre tenía antes comunicación entre sí. En algunos casos, que digamos se me solicita proveer ideas respecto de, bueno, tú que estuviste en tantos otros lugares, ¿qué piensas que podemos hacer para potenciar tal cosa o tal otra, o para evitar tal o cual problema que se sabe que se presentó? Luego hago referencia, y no me refiero a problemas en la localidad, sino principalmente en las relaciones con los estados o las agencias de evaluación, ¿no? Y también, digamos, como tratar de contribuir a la
visibilización de estas experiencias más allá de su ámbito local, que suele ser un recurso importante en la puja con los respectivos estados para obtener reconocimiento oficial, porque el reconocimiento de las comunidades normalmente es precisamente lo que justifica la existencia de estas instituciones. Pero viene esa otra, digamos, batalla y el reconocimiento a veces es simplemente que te dejen operar. Otras es que los títulos sean reconocidos, en otros casos que se exprese en un presupuesto que no deja de ser importante, o en la dotación de recursos tecnológicos o de infraestructura física. Creo que es otra de las preguntas que tenemos por allí. Va a dar lugar a hablar de esto, pero a eso principalmente he tratado de dedicar esfuerzos y al armado de redes que pusieran en contacto tanto a este tipo de experiencias como a otras que se desarrollan al interior de instituciones de educación superior convencionales, que esas instituciones puede que sean diferentes o son diferentes, pero dentro de ellas, como también en el CIESAS o en la UNAM o en muchas universidades mexicanas, brasileras, colombianas, argentinas, hay equipos de colegas que desde hace años tratan desde adentro de cambiar esas instituciones, o también en contacto con experiencias que se desarrollan en el marco de las interculturales oficiales de los estados, donde también hay equipos que no necesariamente, digamos, juegan papeles o se desempeñan de una manera verticalmente disciplinada, sino que utilizan esos espacios para fortalecer la relación con las comunidades. Gracias, perdón, Alma. Creí que había 8 minutos. Sí, fue la presentación más para Esperanza González. Sí. Voy a poner cronómetro. No, no es cierto. Pues soy Esperanza González, Ayuk, de la parte baja de San Juan Guichicovi. Soy de esta generación que ya no aprendió a hablar la lengua, la entiendo, y que esa es como sigue siendo como mi reto, mi tarea, ¿no? De no dejar que la lengua Ayuk, la lengua de mis padres, pues quede desplazada, ¿no? por el español. Soy egresada de LICIA, me da mucho gusto que Gilmaro también ande por acá, porque somos egresados y de la misma generación. De la segunda generación de LICIA, y bueno, ahora me encuentro colaborando y pues también sumando a esta búsqueda y a esta lucha pues que LICIA inició hace 16 años, ¿no? Cuando estudié en el LICIA no me imaginé que iba a retornar, ¿no? a este camino que pues me permitió también cuestionar, visibilizar algunas cosas que yo no las tenía tan claras y que bueno, ahora me toca estar del otro lado, o también cómo continuar con esta búsqueda, ¿no? Con este camino de la educación intercultural, de la educación también comunitaria y pues que por ahí es donde están un poco como mis luchas o la búsqueda que he ido construyendo. Me asumo también como una mujer radialista, he hecho radio comunitaria mucho tiempo y he acompañado también varios procesos de comunicación comunitaria y desde ahí también voy colocando pues temas de participación de las mujeres, mujeres jóvenes en estos espacios. Me asumo también como una defensora de la tierra y el territorio y eso ha sido como parte también de las otras luchas que he sumado a lo que hago, a mi quehacer ahora en el ICIA, que es desde el área de vinculación, pues también tejer desde esta búsqueda que también la comunidad de Jaltepec hace para defender su territorio y bueno, pues ha sido como básicamente lo que soy, lo que hago.
también diría como Jaime, no sé de pronto quién soy ni a dónde voy, pero eso estoy haciendo ahora, ¿no? Y pues muchísimas gracias a Alma, a Erika, al Ciesas, pues también por estos vínculos que se han tejido, ¿no? Con el ICIA, y pues por convocarnos y provocar también para escucharnos, ¿no? De pronto, pues no tenemos quizás estos espacios, ¿no? De, pues más allá de el compartir una clase o el estar de visita, pero encontrarnos con otros y otras, pues también posibilita que sigamos compartiendo pues cuáles son los retos y las luchas que estamos caminando pues en conjunto, ¿no? Y que al final pues creo que vamos en esa dirección todas y todos. Gracias. Edilberto Cardoso. Ay, de qué soy. Aquí. Bien, yo soy Ayuk Hoy. Nací en Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, Xamgos, y desde allí es donde mis raíces empiezan a andar, ¿no? Básicamente mi formación fue en la gran parte en Tlahuitoltepec y en algunos experimentos educativos como el VICAP, y creo que de allí parte también de ver una educación de manera distinta. Cuando llego a ICIA, pues es parte de estas maneras de experimentar la educación desde otra perspectiva, y desde ahí ya no pude salir de ICIA, sigo ahí. Llegué como estudiante, ahora estoy como parte de la estructura del pensar, ¿no? El proyecto educativo. Y creo que es algo que me gusta, ¿no? Me gusta trabajar y pensar esas otras maneras de andar, y pensar la academia como algo que puede salirse de sus propias estructuras y que pise tierra, pise el territorio, y que se vaya readecuando o readecuándose al territorio, que se relocalice, ¿no? Y creo que ese es el gran trabajo que vamos haciendo, y creo que es parte del día al día. Me formé desde la comunidad, ¿no? Y me gusta estar en Altepec porque es parte de un contexto comunitario, inmiscuirme con las autoridades, con las personas que están haciendo la fiesta, ¿no? Las mayordomías, y creo que es parte de lo que me hace estar allá. También me encanta la educación y trabajar con la juventud, ¿no? Porque siempre es algo inesperado, ¿no? Creo que en esa etapa de la vida están como que también en esa incertidumbre, si soy joven, si soy adulto, o soy ambos, o nada a la vez, ¿no? Y eso va cambiando también permanentemente, y eso te ayuda a repensar todos los días qué se viene, ¿no? Qué cambios hay, y eso también te permite pensar desde lo local y lo global, ¿no? No perder de vista que formamos parte de ese todo, y eso creo que son de las partes que me mueven. Me gusta la comunicación, soy más gráfico, pero también ando en el mundo sonoro. La defensa del territorio, acompañando procesos de defensa del territorio. El socialismo, ya sabemos que hay muchos megaproyectos, ¿no? De políticas de despojo o economías de despojo. Y también me gusta el asunto de las lenguas indígenas, principalmente trabajo la YUC en el diseño de material didáctico o de apoyo o de estrategias de aprendizaje de la lengua. Y también me gusta no solamente yo hacerlo, sino que ellos lo hagan, ¿no? O sea, que hagan sus propios procesos y que hagan sus propias herramientas didácticas para saber. Ellos son los que más saben cómo aprenden, ¿no? Uno es quien lo va acompañando. Y en ese sentido me gusta trabajar no solamente la escritura, sino en diferentes formatos, ¿no? De comunicarnos y de pensarnos y de estar, ¿no? Básicamente ahí lo dejaría. Gracias. Muy buen día a todos y todas. Esperamos que esto sea una buena charla. Gracias. Y Sebastián Espina. Sí, buen día a todas y todos. Pues agradecer el espacio. Yo les dije a los compañeros del centro que no era buena idea preparar un texto
colectivo para esta ocasión, porque era más charla, pero bueno, al rato habrá chance de leérselo. Y pues bueno, ahora me toca estar acompañando el proceso allá en el Centro Universitario Comunal de Santa María Yaviche, el Unixitza. Y pues yo soy de tierras paternas Ayuc y de tierras maternas Yautepecano, aquí en la Sierra Sur, en Oaxaca. Y pues siempre he sido un activista social. Me gusta decir que soy hijo del 2006 en Oaxaca, donde muchos jóvenes fuera de la escuela nos educamos en la efervescencia de un movimiento social pues que se vivió aquí, sobre todo en la ciudad de Oaxaca. Y pues a partir de ahí pues me he involucrado en procesos educativos, de educación popular. Me formé también en servicios para una educación alternativa C, en Educa, una organización que tiene muchos referentes, mucho trabajo al respecto, y también mi andar me ha ido ubicando también tanto del lado institucional, acompañando procesos de educación comunitaria, intercultural, indígena, ¿no? Desde políticas del Estado, pero también como es ahora, acompañando procesos a ras de tierra, procesos comunales, comunitarios, ¿no? Y reflexionando cómo le hacemos para transformar las condiciones en las que estamos, ¿no? Y poder tener mayor capacidad de fortalecer la autonomía, de fortalecer la libre determinación de las comunidades, ¿no? Y de los colectivos también, ¿no? Y en ese sentido, pues ahora me toca estar pues del lado comunitario, ¿no? Abonando un proceso pues ya también de muchos años, de mucho andar en la comunidad de Yaviche, y pues ahí aprendiendo el Xitza, ¿no? Que es también una responsabilidad de los monolingües en español, ¿no? Y pues bueno, gracias. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, pues un gusto que estén por acá y un gusto oír de sus propias voces en qué andan y cómo andan caminando. La idea, y presento la idea, es que hay 3 preguntas, y estas 3 preguntas, que son nada más como motivadoras del diálogo, están un poco en el entender o en el tratar de charlar, de conversar, como el lugar de estas propuestas comunitarias, no solo en el campo de la educación superior, sino también como en el campo, digamos, de una realidad mundial que nos presenta como una serie de crisis, que está la crisis social, la crisis ambiental, y están presentes, pues ahora sí que la crisis sistémica, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea o la propuesta del conversatorio es el pensarnos y mirarnos primero, pues cuáles son los aportes de esta educación superior, no solo a las universidades o a la educación superior como campo que está obviamente siendo disputado, no está toda la parte de la educación superior tecnocrática que busca como otro tipo de soluciones, sino, bueno, desde aquí, desde estos procesos y desde estas experiencias que conocemos y que son parte del camino, ¿cuál es el aporte a esta realidad? ¿Cuál es el aporte a la educación superior, ¿no? La segunda pregunta, que digo, son preguntas como para motivar y que vayamos cada quien teniendo como un espacio de diálogo. Jaime decía que si podíamos hacer como todo de una, pero bueno, tener más o menos unos 10 minutos cada quien para ir charlando y poder ir después también encontrando como maneras de responder, porque bueno, luego no nos da chance de respondernos entre los que estamos, ¿no? El formato académico a veces es como hablar y salir después. Entonces creo que la idea y la propuesta es que podamos irnos respondiendo. Entonces, la segunda pregunta sería como cuáles son los retos que enfrentan estas universidades, ¿no? Cuáles son los retos que enfrentan estas propuestas de educación superior. Y la tercera es, ya me tengo que callar, ya se me acaba también el tiempo. Y la tercera es cómo cuáles son las relaciones con investigadores y con la academia, ¿no? O sea, como un poco, pues ahora sí que desde esta casa nuestra del CIESAS, pues cómo es esta relación y cómo la están viendo ustedes desde esto que decía Sebastián, desde el piso, desde allá, desde el territorio, ¿no? Entonces, esas son las 3 preguntas. La idea es tener más o menos entre 5 y 8 minutos cada uno como para cada pregunta.
pensando que pues, y hagamos, digamos, como estas primeras rondas y después podamos ir como conversando. ¿Sí? Entonces, vamos con la primera. La primera pregunta es: ¿cuáles son los aportes de estas propuestas a la educación superior y, bueno, a la realidad en general? Entonces, no sé si quieren ir como en el orden que se presentaron, si cada quien levanta su mano, ¿cómo preferirían ustedes si hacemos en la misma ronda? Sí, muy bien, pues adelante, Jaime. Bueno, el aporte para pensar de la educación comunitaria hasta ahorita no se ha visto en ningún lado. ¿Por qué? Porque un verdadero enfoque o perspectiva desde la comunidad aún no se tiene en cuenta, aún no se conoce. Lo que tenemos de educación comunal en este caso, que es la universidad en la que trabajamos, pues estamos en nuestros periodos iniciales de construcción, de legitimación, de administración, de regularización, de base institucional que no tiene nada que ver con la comunidad. Estamos atados a procesos de burocratización institucional y estamos buscando la manera de conocer esa burocracia para que no nos doblegue ya en la labor concreta de que puede hacerse. Por otro lado, creo que a nivel general, lo que se menciona como educación comunal, comunitaria, más bien comunitaria, diría yo, que comunal, es que ha sido un diseño de la perspectiva del investigador que está fuera de la vida comunitaria concreta. Pero eso, además de que lo podamos analizar al final, yo creo que eso de entrada separa a lo que podría ser una educación comunal y la convierte efectivamente en una educación comunitaria, es decir, institucional, es decir, de arriba a abajo. Lo comunitario viene de autoridad, viene en ese sentido, la misma palabra lo dice. Lo que ha habido intento institucional de exigirle a las instituciones la reflexión de cómo incorporar a la comunidad. Pero apenas se está pensando. Pero eso no se va a lograr de arriba a abajo nunca. Eso se tiene que percibir de abajo arriba. Es decir, es en la comunidad donde se tiene que decidir, y cuando se decide eso, dejará de ser educación comunitaria y será educación comunal. En este sentido no se va a hablar todavía de aporte, porque hasta nuestro mismo peregrinar no queda más que en el vacío de una suma de conceptos, de interpretaciones que no tienen ninguna perspectiva, porque simplemente son una suma de intención que solamente lo van a lograr las gentes que tengan el espacio para hacerlo ya directamente la comunidad. Y eso no tiene nada que ver con la academia.
hay una separación tajante. La academia seguirá siendo eso, servicio al poder del conocimiento, y la vida comunitaria seguirá siendo la misma. Por eso es importante subrayar la diferencia entre educación comunitaria y educación comunal. Y en este sentido, el que no existen todavía aportes que se puedan mencionar. Hasta ahí dejar mi comentario. Muchas gracias, Jaime. Daniel. Perdón, pero no te escucho. Es que no me he parado el reloj de Jaime, por eso creo que te quité tiempo, pero adelante. No creo que me hayas quitado, creo que no hablo tanto, más bien tienes que ver cómo me cortas a mí. Me disculpo antes si me excedí, me disculpo porque se me olvidó algo importantísimo, que es valorar mucho, como valoro este encuentro. Gracias, Alma, gracias al CIESAS, y bueno, gracias a quienes nos acompañan. Y no es una formalidad porque realmente no son encuentros frecuentes. Aportes desde las universidades comunitarias a la educación superior y a la sociedad. Yo pienso que hay, incluso aunque sean todavía nacientes varias de las experiencias, aportes muy importantes, porque no tenemos que verlo a escala macro, sino a la escala que están planteadas, que son escalas, llamémosle micro, locales o regionales, según el tipo de experiencias. Y los aportes pasan precisamente por la generación de oportunidades de formación para personas de las comunidades, no siempre jóvenes, a veces personas ya no tan jóvenes. Creo que es un aporte muy importante, no solo por las oportunidades de formación, simplemente como si esto fuera valioso en sí mismo, sino por las oportunidades, por un lado, de retención de la población, lo cual supone no abandono de territorio, lo cual supone defensa o consolidación de territorios que de otro modo son avasallados, para hablar en el castellano más claro que tenemos. Entonces, sus aportes son no solo a la formación, sino a la sostenibilidad de los territorios y la reproducción de los modos de vida, así como de las lenguas. Entonces, creo que ese es un principal aporte. Otros aportes creo que vienen precisamente por el diálogo, que es un punto para más tarde, con la, digamos, academia convencional, porque permanentemente y desde hace muchos años, esto dicho desde la academia convencional, han venido retándonos, en el mejor sentido de la palabra, han venido mostrándonos, marcándonos los límites o los sesgos del trabajo que, si no existieran estas otras iniciativas, no estaríamos haciendo. Recuerdo un diálogo que, dada la confianza que nos tenemos, se dio una vez en un evento que organizó la Huracán, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. En Managua fue ese encuentro, un diálogo que tuvimos en una mesa con Livio Palechor, mayor del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca, y en este sentido uno de los creadores de la UAIN, de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, donde autónoma alude no a la autonomía universitaria, sino a la autonomía territorial. Y con Livio tenemos muchos años de diálogo, de intercambio, de colaboración. Entonces, con la mayor confianza, le pregunto, estábamos en una mesa como esta, en definitiva le digo, Livio, lo que yo no entiendo es por qué la necesidad de utilizar la palabra y la idea de universidad por parte de estos procesos. Y Livio, que es una persona de una capacidad de síntesis muy clara y con una gran agudeza política, me dijo, porque si no estuviéramos utilizando la idea de universidad, tú y yo no estaríamos dialogando en este momento. Entonces creo que esos retos que estas iniciativas ponen a las universidades y otras instituciones de educación superior son también parte de esos aportes. ¿Estoy en tiempo o ya? ¿Ah? ¿Me queda medio minuto? Te quedan 4 todavía. 4 minutos, qué maravilla, ya no voy a saber qué decir. El otro reto, desde luego, es a los estados propiamente dichos.
y ya no solo a las universidades, sino a los sistemas de educación superior. La Huracán, la universidad que recién comentaba de Nicaragua, ha logrado avances muy particulares, como también los ha logrado la UAIN, que también nombré, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, creada por el CRIC, por el Consejo Regional Indígena del Cauca en Colombia, respecto de los sistemas de evaluación de la calidad y pertinencia de las iniciativas de educación superior. Ambas experiencias, como para el caso la de la UACO o muchas otras, cada una de ellas responde a contextos e historias particulares. No se podrían entender fuera de estos contextos e historias. Hay luchas en ambos casos de muchos años. En el caso del Huracán es parte de una lucha de esa parte del territorio de Nicaragua que territorialmente significa el 52% del territorio, que sería del eje central para el Caribe, en el cual conviven 4 pueblos indígenas y poblaciones de 2 troncos distintos afrodescendientes, uno de habla creol y otro de habla caribe, los garífunas, y caribe no, guaraguaco, se me confunde, pero una de los 2 troncos, y que tienen que ver con la discusión con los respectivos sistemas nacionales y sus agencias acerca de cómo se evalúa a las instituciones de educación superior. En este sentido, los éxitos de Huracán, y para el caso de otra universidad regional en Nicaragua, la BICU, la Bluefields Indian and Caribbean University, y esto, si bien es inglés, es porque creole, variante del inglés en este caso, es el lenguaje de algunas de las poblaciones afrodescendientes allí, que han logrado que esto esté incorporado en el Sistema Nacional de Evaluación de Universidades, y esto ha llevado incluso a que las universidades convencionales en Nicaragua tengan que, a manos de la Huracán, sus autoridades y tomadores y tomadoras de decisiones, hacer cursos acerca de este tipo de problemas y maneras de evaluar. Esto en ese caso. En el caso de la UAIN en Colombia, son, ya no me acuerdo si 60 años de lucha o cuántos, que tiene el CRIC con su sistema educativo propio, que le ha llevado a construir la universidad después de haber construido su sistema de educación inicial, primaria, secundaria, y recién entonces la universidad para formar profesionales para su territorio, haber logrado el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación como Universidad Nacional, sin perder ellos el control tanto del diseño de carreras y planes de estudio como del dictado de las mismas, etcétera, pero haber logrado este reconocimiento fue un desafío para el sistema de universidades convencionales y los sistemas de evaluación. Estos son aportes, estas son contribuciones y son muy importantes precisamente en el marco de esta crisis que, para decirlo de una manera sencilla y englobante, podríamos llamar civilizatoria, que nos está mostrando los límites y los problemas que este sistema económico social hegemónico nos ha colocado frente a, que se ve de la manera más evidente para el común de la gente en la llamada crisis socioambiental, pero que no es simplemente una crisis socioambiental, sino que es parte de este modelo de desarrollo el cual ha perdido la capacidad de ver otras posibilidades. Y estamos donde estamos, y quienes estamos en esta reunión sin duda tenemos preocupaciones al respecto, si no, no estaríamos aquí. Creo que estoy. Gracias. Gracias. Esperanza. Cuando recibía las preguntas que Alma nos compartía vía correo electrónico, pensaba justo como primeramente en esto que Jaime y ya Daniel también enmarcan de las estructuras, ¿no? Y de todo lo que implica también cuando nos miramos como un proceso de educación superior que tiene, pues que también da respuesta a ciertas instituciones, y que de pronto eso puede llegar a ser bastante abrumador porque encasilla el estar respondiendo, ¿no? A estadísticas, a números, pues a estas otras cuestiones que
que validan, ¿no?, el ser una institución o el ser un espacio de educación superior. Más allá de eso, lo que miramos desde la práctica que hemos venido caminando desde el ICIA es que la educación superior no está centrada en la infraestructura que se tiene, ¿no? Cuánto se va logrando de ello, que en buena parte es importante también, sino cómo puedes tener también espacios para discutir, dialogar y generar ciertos espacios de encuentros. Pensamos, y eso lo veníamos también como un poco compartiendo con Beto mientras viajábamos, y decíamos, bueno, ¿cómo vamos complementando esto, no? Esto que compartimos, y coincidimos que la educación superior, la experiencia de educación comunitaria está con la gente y está con la comunidad y está en los espacios en donde se está reproduciendo la vida, ¿no? Está en la fiesta, está en la defensa del territorio, está en el servicio que se da en las comunidades y que mucho de ello depende también las personas que llegan a la universidad, hablando concretamente de la experiencia del ICIA, los jóvenes que llegan ahí, algunos regresan a sus comunidades o son llamados por sus autoridades para dar servicio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos aportes? Pues es esta mirada que se hace desde lo que se vive en el día a día, ¿no? Lo que se está generando, ese movimiento que se está generando con las personas, con las autoridades, el estar involucrados en estos espacios también, en donde pues se sigue aportando, se sigue sumando. Y un poco de lo que nosotros miramos desde la práctica es que el aporte que brindamos desde Jaltepec en concreto es cuando estamos en las fiestas con los mayordomos, ¿no? Cuando somos parte también de esa organización que de pronto la fiesta se puede entender como esta ruptura del tiempo que hay en la comunidad, ¿no? Porque acontecen distintas cosas en un mismo tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese tiempo no responde a las cuestiones institucionales, ¿no? Por ejemplo, a una agenda académica, ¿no? Sino más bien va a ese ritmo que lleva la comunidad. Y cuando nos involucramos en estos espacios, cuando somos partícipes de ser, de acompañar la organización, de trabajar junto con la comunidad en la organización, en la preparación, en la realización, pero también en el disfrute, pues eso nos hace pensar también en estos aportes que estamos dando, no separarnos de estos espacios en los que estamos pues armando este tejido y en los que nos ha cobijado también. Y otra parte tiene que ver también con esto que yo decía que es parte de mis búsquedas y es parte de lo que en el ICIA también aprendí, que tiene que ver con este acompañamiento que hay en el movimiento de la defensa de la vida del territorio. Uno de los aportes que yo celebro de las universidades comunitarias es que el centro está en la vida, ¿no? Está en este movimiento que se genera desde mirarnos no como diferentes, sino como iguales, ¿no? Y sí trabajar por todas las cosas que también tenemos, como ya lo decía Daniel, pues todo este universo avasallador, globalizante que viene y que también despoja, y pues que de eso también pues muchos de los territorios en donde están insertos estos proyectos comunitarios pues tenemos estas problemáticas, ¿no? Entonces creo que un aporte importante y que yo lo miro y que lo resalto mucho es este movimiento que se trabaja con la gente a ras de suelo, como dice también Sebastián, ¿no? A ras de tierra, que va caminando con la gente y que va involucrando también a las infancias, ¿no? Que eso también es algo que muchas veces olvidamos cuando estamos en espacios pues académicos, ¿no? Que dejamos de mirar como los contextos y nos olvidamos del tipo de población con la que estamos habitando, con la que habitamos. Entonces creo que este movimiento que se va gestando, que se va originando, tiene que ver también con cómo involucramos a las infancias, a las juventudes y cómo con las juventudes también estamos haciendo
y nos acercamos con autoridades, con espacios organizados en las comunidades, pero espacios también no organizados, porque eso también es importante decirlo, ¿no? Que no en todos los procesos existe la organización, ¿no? Entonces que creo que eso es algo que se va construyendo y que eso es algo que yo miro fuera de las estructuras que también tenemos y que se tienen que responder a todo este papeleo y trámite para que al final puedan decir o podamos decir estudié esto, ¿no? Y esto me lo acredita, ¿no? Pero más allá de eso, creo que el proceso está en este movimiento que se gesta con las personas, con la comunidad y con los que están dentro de ella. Y pues Beto complementará. Gracias. De los retos ya Vera anticipó el trabajo con la comunidad, ¿no? Y eso, creo que más que aportes, el proceso nos va dando pistas de para dónde, ¿no? Nos va encaminando en algunos ejes, pero también nos da pistas para reordenar nuestros modos de estar frente a este colapso del planeta, ¿no? Por los modos de estar que hemos venido habitando, la manera como hemos venido habitando el planeta, pues estamos ante un colapso que actualmente se llama crisis climática, ¿no? Pero pues que en años, en siglos pasados también se había venido sucediendo, pues, ¿sí? Han habido colapsos civilizatorios. Y creo que estas maneras de repensarnos, no solamente en las comunidades, sino desde la educación, nos puede ir dando pistas para anticiparnos a reorganizarnos, a repensarnos, ¿sí? Y a reordenar nuestros modos de estar en el territorio que habitamos. Y en ese sentido le hemos apostado también a trabajar con la comunidad sin etiquetas, sin que sí hay un proceso con los jóvenes que vienen de los bachilleratos, que transitan en la universidad y que se les da documentación. Pero también está la gente, niños, jóvenes, adultos, autoridades, organizaciones que pisan la universidad, que están en la universidad, ¿sí? Y conviven con la gente académica, con toda esta manera intergeneracional, ¿no? Sin cuestiones de género y clases sociales, que de pronto se da también cuando hay etiquetas de, es un investigador, es un académico y tú eres un campesino, ¿no? Sino más bien cómo juntamos estas diferentes modos de estar y que dialoguemos sin ningún problema, ¿no? Y que la universidad dé oportunidad de eso y genere espacios de eso y que la gente misma vaya construyendo esos espacios. De manera que es una de las pistas que también hemos encontrado, ¿no? Y a esas personas pues, no necesariamente les importa una documentación o un diploma o un reconocimiento, sino más bien el estar, ¿no? En una universidad. Dicen, fui a la universidad, ¿no? Y creo que eso rompe también la manera de pensar y de estar en una universidad, que no solamente para los que tienen la credencial, sino que es una universidad abierta para todos y que es entre todos. Y también creo que una de las cosas es que hemos poco a poco venido descubriendo que este tipo de educación es una educación para esta transición, de nueva cuenta, que no puede ser una cosa de tajo, ¿no? De la manera de extractivista, capitalista y acumulativa a una manera de nosotros, del colectivo, de la comunidad, ¿no? Porque permanentemente está esta invitación del capitalismo a que satisface a las necesidades de manera virtual, ¿no? Que es una simulación que se te satisfacen las necesidades, pero realmente no se está pensando en la integralidad de la vida, ¿no? Y esta integralidad de la vida no está enfocada a la persona, sino más bien es enfocado al territorio que habitamos, ¿no? Y cómo lo compartimos, no solamente entre las personas, sino quienes habitamos el territorio, plantas, animales, piedras, aire, agua, ¿no? Y esa integralidad se pierde de vista desde el otro modo de pensar la vida, ¿no? Porque al final de cuentas se ve como recursos y se ven como inversiones o megaproyectos, ¿no? Y
también estas otras pistas tienen que ver con los enredos, ¿no? Es decir, enredarnos con los procesos de las organizaciones, de los colectivos que están en movimiento y que están con la gente en las diferentes comunidades. Es decir, que están haciendo cosas, ¿no? Y que eso también nos da pistas, por ejemplo, las personas que están en la defensa del territorio, cómo le están haciendo, qué están pensando y qué actividades creativas están descubriendo, ¿no? Que no sea solamente una cuestión de reacción, ¿no? De protesta, sino también una cuestión creativa de las propuestas, de construir otros modos de estar. Y eso ayuda mucho a fortalecer este tipo de procesos, que sea una universidad que crea, que enreda, ¿no? Que teje a las personas, y que eso lo hemos venido también descubriendo. Es decir, que los comunicadores comunitarios en las que el propio proceso nos ha ido llevando, y hemos ido reconociendo que realmente hay mucha gente que está haciendo cosas, y que al sumarnos a eso también nos permite visualizar otras maneras de hacer comunicación, ¿no? U otras maneras de defender el territorio, que no solamente es un asunto de bloquear carreteras, sino de cómo nosotros nos apropiamos y reconocemos nuestros propios territorios que habitamos. Porque al final de cuentas, cuando no la conocemos, no la defendemos. Cosa que no conocemos, no defendemos, ¿no? Y creo que por ahí van como esta pista, como con todos y entre todos vamos generando movimiento, pero vamos teniendo un pensamiento creativo, ¿no? Ahí la dejaría por lo pronto. Sí, ahí voy. Pues bueno, voy a retomar este textito colectivo que hicimos entre Osvaldo, Gerardo, Pilar y su servidor, para compartirles el día de hoy. Y pues bueno, lo voy a ir ahí desagregando. Creo que un aporte fundamental es la duda, y porque aquí ponemos una pregunta, ¿no? Más que responder qué podríamos hacer. Creo que pues serían la duda, los cuestionamientos que podemos hacerle a la educación institucional o convencional, como se ha denominado. Y la pregunta que se pone a discusión en el UNICHITSA es ¿cómo poner al centro la vida? ¿Cómo poner al centro la vida? Si la lógica y la dinámica del sistema hegemónico político, económico y cultural impone la muerte. Por eso aprovechamos este espacio para pronunciarnos y solidarizarnos con las y los compañeros del Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde, que han sufrido una agresión el pasado miércoles, donde fue asesinado el compañero Filogonio Martínez, originario de Paso de la Reina, férreo defensor de los bienes naturales comunes. ¿Cómo seguir entonces procurando prácticas y formas de vida que den potencia a la vitalidad comunal? ¿Cómo hacerlo si continúan las masacres entre las comunidades por disputas agrarias devenidas de las imposiciones denominadas resoluciones presidenciales que dividen territorialmente a los pueblos antiquísimos y que culturalmente los minorizan y que económicamente los pulverizan? Conflictos que han traído dolor y agonía al ya rasgado tejido social comunitario. Son incontables los conflictos por límites territoriales. El afán por imponer la muerte y la desgracia hacia pueblos y comunidades colonizadas se esfuerza por aparecer ahora mediante conflictos políticos, surgidos por los intereses de caciques y partidos que imponen a sus operadores, intervienen en las asambleas, modifican decisiones y dividen el profundo sentido horizontal de las formas propias de elección. Conflictos electorales, políticos y por los recursos económicos que concentran las cabeceras municipales, inundan las páginas de investigaciones, reportes y artículos que desde hace ya varias décadas existen. Nos atrevemos a decir que no existe un solo municipio en Oaxaca y México que no haya tenido algún tipo de conflicto por esa delimitación político-administrativa en la que se diseccionó a las comunidades indígenas. De los modos culturales de minorización, invisibilización y etnocidio que se han impuesto, adoptado y reproducido en las comunidades, se llenan estantes de investigaciones. Aquí, en este recinto, desde hace ya varios años, hay compañeras y compañeros ejemplares
que con sus trabajos de investigación denunciaron y visibilizaron las políticas culturales, lingüísticas y educativas que no sirvieron más que para rasgar profundamente el tejido comunitario, intervenir las formas de vida comunitarias e imponer una visión de cultura, de aprendizaje y de valores. Entonces, eso nos preguntamos, ¿cómo poner la vida al centro de nuestras prácticas educativas? Si tenemos históricamente una suerte de condena histórica que nos sumerge en el subdesarrollo, en la marginación, el empobrecimiento y la precarización, síntomas del colonialismo y la patriarcalización de nuestras formas de vida. Entonces, ¿cómo podemos decirle a las y los jóvenes de Yaviche y de todas las comunidades del Rincón Chitza que es necesario seguir soñando, que su vida cuenta, que sus sueños es válido hacerlos realidad al lado de los suyos, en su comunidad, que pueden seguir soñando en su propia lengua, con sus propios términos? ¿Cómo entonces generamos esas condiciones para que la vida en la comunidad sea factible? Ahí lo dejaría, sería una de las aportaciones que traemos. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Creo que hay como camino y proceso, ¿no? O sea, hay como toda esta parte en donde, bueno, depende de los espacios que miremos, pues vienen los aportes, y creo que pues da como mucha alegría ver los aportes que se están haciendo en diferentes momentos y miradas, y las respuestas y las preguntas, decían, que se están generando desde esto, ¿no? También como los espacios para ir dialogando y encontrándonos. Pues bueno, ahorita pasaríamos a la siguiente, porque obviamente pues también ya van saliendo, ¿no? Como que siempre vienen un poco de la mano los aportes con los retos, y entonces pues vendría la pregunta de cuáles son los retos que están enfrentando estas instituciones de educación superior. Y pues, Jaime, si nos haces favor, va por allá o viene por acá. Muchas gracias. Yo creo que la diversidad de conceptos que utilizamos para designar lo que queremos decir es el primer reto. Porque yo veo el aporte de conocimiento, otros ven el aporte de la institucionalidad, otros ven el aporte del territorio, otros ven el aporte del conflicto. Entonces, ¿qué es un aporte? Es la primera pregunta que me hago. En este sentido, los retos, ¿cuáles son los retos? Porque hablar yo de Guilatao es una cosa a que yo hable de la presa de la reina, pues. Porque Guilatao es armonía y la reina es conflictividad. Entonces, mi vida, ¿cuál es? La de Guilatao o la de la reina. En este sentido, el primer reto, como yo lo entiendo, de nosotros en la comunidad es el lenguaje. A lo mejor la academia tiene peores retos al respecto. Cada quien busca los conceptos que más le convienen para enunciar lo que considera. Y es un verdadero laberinto en donde nadie se entiende. El reto allá en Guilatao, es trabajar para resolver necesidades concretas. Ya llega el momento en donde ya no tenemos necesidades más que afinar la solución de nuestras necesidades.
ver necesidades que no han sido tocadas y hay que discutirlo esto con la comunidad y con la gente que viene a platicar al centro. Si lo veo a nivel de Huaco, el reto no lo tiene cada centro de Huaco. De los 32 centros que ya somos, diría yo que encuentren un lenguaje primero, un sistema de trabajo que les permita construir ese lenguaje y dar una solución concreta en la comunidad. Por eso yo no me puedo meter, ¿qué va a hacer Jaltepec? Pues ay. ¿Qué va a hacer Yaviche? Pues allá ellos, yo qué tengo que ver. Y esa diversidad intencional es cuando Yahuaco tiene su espacio y va a seguir creciendo como loco porque parece que en eso estamos. Entonces cada centro va a construir su lenguaje, va a construir su sistema de reflexión. Poco a poco la asamblea va a constituirse en la herramienta conceptual más fabulosa y el fortalecimiento del tequio va a ser quizás la aportación más significativa en cada centro. Hay diversos niveles de comprensión, percepción de lo que hay que hacer. En algunos está muy claro que tienen que resolver problemas concretos. En otros están debatiendo conceptos, pero cada centro tiene su propio contexto y realidad. Por lo mismo, tienen que definir su horizonte. La Huácoro tiene una línea, tiene la línea que decide cada centro. Por lo tanto, digamos, los retos fundamentales radican en eso. Y una vez la comunidad empiece a evaluar el centro como universidad y vea los resultados concretos, vamos a poder ver si funcionó o no el centro. Se verá cuando empiecen a modificarse los planes de estudio allí, cuando empiecen a elaborarse nuevos planes para resolver otras necesidades, porque no es lo mismo entrarle energéticos que entrarle problemas de salud. Hay ámbitos, métodos, mecánicas distintas. Por lo tanto, los retos de la educación superior está en ese modelo, no está aquí. La academia va a seguir siendo la misma, la que mira desde arriba, ¿sí? Pero los retos que tenemos están ahí en la comunidad. Entonces no se puede decir cuál es el reto de la Huácoro en este caso. ¿Cuál es el reto del centro de Guelatao? Allá Guelatao. Por lo tanto, eso no es incertidumbre, ni dudas, porque cada centro tiene la suma de verdades que construye en sus tiempos y en sus espacios. Y
camina. No hay un caminar, no hay un ¿cómo dice? Un tablero, ¿cómo dice? Las religiones, los postulados, ¿no? Porque los postulados no dejarán de ser más que abstracciones que se imagina cada X sociedad en su lugar. Pero los resultados concretos van a definir esos catálogos o cómo se llaman. Yo creo que en este sentido los retos están cifrados en lo que vislumbre cada comunidad y cada proceso comunal de vida. Ahora bien, yo creo que en términos de filosofía y de epistemología hay mucho que aportar, mucho que retar. Uno de los retos o de los retos que enfrenta Huaco es precisamente el doble lenguaje, el institucional y el comunal, porque son lenguajes totalmente distintos. Una cosa es la cara que le pone uno al Estado, o lo que yo llamaba ayer, a la Universidad Autónoma Institucional. Y otra cosa es lo que está uno haciendo como universidad comunal. Es decir, son dos ámbitos de lenguaje distintos. Lo autónomo viene de arriba y lo comunal viene de abajo. Está abajo. Entonces, digamos que el reto fundamental es saber manejar los dos lenguajes, y lo han hecho sabiamente nuestros pueblos desde hace siglos. Por eso permanecen, por eso estamos de pie, ¿no? A pesar de los gobiernos, los que sean, a pesar de la violencia de los caciques, ahora está del narcotráfico, pues. Estamos de pie y vamos a seguir, ¿no? Y entonces yo creo que el reto máximo es seguir madurando bien esas dos visiones, dos filosofías que sustentan la vida real, que es el ser natural y lo otro, el ser sensorial, cosa que vale la pena ampliar, pero en otro momento lo podremos hacer. Yo ahí la dejaré. Muchas gracias, Jaime. Daniel, por favor. Bueno, gracias, Jaime. Creo que planteaste dos asuntos, uno de los cuales yo iba a plantear de otra manera, pero el otro, el último, me parece muy importante, de mucha profundidad, el tema de los dos lenguajes. Y que, como bien tú dices, creo, los pueblos originarios de América han venido aprendiendo a desarrollar y practicando desde el momento mismo de la invasión. Algo así como, sí señor, pero vamos para otro lado. Y me parece muy importante como línea de reflexión, la verdad que no me la había planteado. Quiero agradecerte y quiero reforzarlo. Quiero destacar su importancia. La otra línea de argumentación que sí tenía prevista es que hay retos de carácter, digamos, local con las respectivas comunidades y sus componentes, porque las comunidades, sabemos, no son homogéneas y es importante tener en cuenta diferencias no solo de género, sino, y muy importantes, generacionales, en lo que hace a las oportunidades de las nuevas generaciones, y en el caso particular de México,
a las seducciones de la migración, que están en todos lados, pero en México tal vez más fuerte por la proximidad aquella ya mencionada de tan lejos de Dios y tan cerquita de los estados. Entonces están estos que son de carácter local, sobre los cuales yo creo que no tengo mucho para decir. Tú has dicho mucho, y al hablar de los aportes, la compañera y los compañeros ya han adelantado estos temas, pero quiero destacar que existen, que son importantes, pero que yo en eso no tengo mucho para decir, pero que hay otros retos que no son de carácter local, sino que hacen precisamente a las relaciones con el Estado y con las respectivas sociedades envolventes, pero las sociedades envolventes también son heterogéneas, entonces digamos con los sectores de poder de estas sociedades, que son en definitiva quienes controlan el Estado a través del sistema político que conocemos. Y en este sentido me parece importante destacar que hay retos que tienen que ver con su sostenibilidad práctica, que no solo económica, sino jurídico-política, con el reconocimiento de sus actividades y de los títulos que otorgan, que no son un problema menor porque hacen precisamente a la posibilidad de la reproducción de los modos de vida, porque estos títulos que otorgan es importante que tengan validez especialmente en 3 ámbitos de las relaciones entre las comunidades y los estados, que son educación, salud y justicia, y que son temas de confrontación permanentes con los estados, y que se inscriben en definitiva en el sistema de derechos humanos, con particular aplicación a estos pueblos, que está establecido, que está supuestamente asegurado, pero en la práctica sabemos que no, por el convenio 169 de la OIT, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el Pacto de los Derechos Económicos y Sociales, por la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, por la Declaración de la OEA de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y que son en buena medida letra que estará muerta en tanto no logremos darle vida. Y por ahí pasa mucha de la lucha que yo conozco en estos casos en distintos ámbitos. Es una lucha por poner esos derechos verdaderamente en vigencia, en hacerlos valer. Y en esto nuevamente, a propósito de lo que tú señalabas, bueno, hay distintos contextos sociopolíticos, históricos, de relaciones interétnicas o interculturales, según querramos verlas, entre los pueblos, los estados y entre los pueblos en sí mismos, en la capacidad, por ejemplo, de organizaciones interétnicas, como para el caso la UACO o la UAIN, la Universidad Autónoma Intercultural Indígena Intercultural de Colombia, o la Huracán, que son todas experiencias de carácter interétnico, o como fue, porque dejó de ser, porque fue derrotado el proyecto institucional por el Estado, la Mautaiguasi, que mencioné antes, en el Ecuador, y ahí hay mucho que analizar respecto de un detalle que no es menor, en mi opinión, que es el de la organización sociopolítica de los pueblos que sostienen estos proyectos. La gran fortaleza de la UAIN, de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural de Colombia, es que no es simplemente un proyecto del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca, que es una organización interétnica, es parte del CRIC. Las autoridades de la UAIN son las autoridades del CRIC, y las autoridades del CRIC designan a la autoridad de la UAIN. Esto es distinto de lo que ocurrió, por ejemplo, con la Mautaiguasi del Ecuador, que proviene de un sector de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es probablemente la organización indígena de carácter nacional más poderosa de América Latina, y desde hace mucho tiempo, que ha puesto y sacado presidentes de la República, ha bloqueado la vida económica del país, etcétera. Pero el problema de partida de la Mautaiguasi es que no hubo un acuerdo pleno en la CONAIE por diferencias internas, y la Mautaiguasi, si bien proviene de un sector del liderazgo de la CONAIE que históricamente ha sido el más fuerte,
el que ha encabezado Lucho Macas, que es un sector o representa un sector de los pueblos quichua o de las naciones quichua, pero donde los pueblos que son de la sierra no necesariamente ha sido acompañado por una alianza bien consolidada con los pueblos de las tierras bajas, con los pueblos Shuar Achuar de la cuenca amazónica. Esta doble debilidad dentro del mundo quichua y del mundo shuar, y el hecho de que el proyecto, si bien un proyecto que yo acompañé con mucho entusiasmo desde el principio y en el momento de su derrota todavía estaba escribiendo en favor de él, hay que reconocer que esto es lo que lo ha debilitado a la hora del enfrentamiento en el aseguramiento de sus derechos, el enfrentamiento con el Estado. Esta es una diferencia con la Huaín. O sea, la Huaín, ante cualquier embate del Estado, puede movilizar a todo el CRIC, lo cual quiere decir a una región importante de Colombia, porque además el CRIC no solo es la organización política, etnopolítica más importante de Colombia, sino que ha sido la que dio origen a la Organización Nacional Indígena de Colombia, bueno, se me mezcla el nombre, pero en definitiva es este el sentido, no me acuerdo si es la única. Entonces son diferencias de poder a la hora de estas luchas por hacer valer los derechos. Por otro lado, tenemos la situación, por ejemplo, de las 6 existentes y de distinta trayectoria e incluso importancia local, no solo vistas a nivel macro, universidades mayas en Guatemala, que se enfrentan para su funcionamiento con restricciones constitucionales, porque según la Constitución del Estado puede haber una única universidad de carácter nacional público, que es la San Carlos, y vienen dando esta pelea hace mucho tiempo. Pero cada una de ellas, precisamente, como en el caso de la Huaco, bueno, en este caso son 6 cada una con su nombre, y estuve recientemente en un foro con ellas, e incluso para dar la pelea con el Estado todavía no está muy claro que quisieran consolidarse en una, porque precisamente cada una responde a retos locales muy específicos y además a variantes de las lenguas mayas particulares y a organizaciones comunitarias particulares. Entonces, cada una de estas tiene la fortaleza de su representatividad dentro de las comunidades, pero a la vez la debilidad de poder, aunque están muy bien aliadas, pero de todos modos de no tener una organización conjunta que les permita defenderse. Es muy importante a efectos de lo que planteaba anteriormente sobre los aportes y ahora en conexión con los retos, lo que ha logrado la RUICAI, la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya-Yala, que encabeza la ahora ex rectora de la Huracán, Alta Hooker, perdón. Porque esta red logró colocar un manifiesto muy importante en el contexto de una reunión continental muy importante de la educación superior. Ese manifiesto está en línea en un video que creo que Alma tiene el link y puede facilitarlo, el de la lectura de la carta, que yo lo mencioné el otro día en Yaviche. Y además esa carta también tiene un texto escrito del cual yo tengo el PDF y puedo facilitarlo. Es importante caracterizar el contexto en el cual se presenta este manifiesto. El contexto en el cual se presenta es en la tercera Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, que se desarrolló o que tuvo lugar en junio del 2018 en Córdoba, Argentina. Esta reunión es convocada, igual que las 2 anteriores, aunque hay una diferencia con la primera, ahora hago ese breve relato. Es convocada por la Oficina Regional de la UNESCO el Instituto, en realidad, de la Educación Superior de la UNESCO para América Latina y el Caribe, el IESAL,
que tiene su base física en Caracas, pero es un instituto de la UNESCO y es el que está llamado a convocar estas cumbres de la educación superior antes de cada conferencia mundial de educación superior. En estas cumbres regionales confluyen las máximas autoridades de todas las universidades o instituciones de educación superior de América Latina que deseen participar y que se puedan pagar el costo del viaje, etc. La segunda se realizó en Cartagena de Indias en el 2008, la primera en La Habana en 1996, aunque la primera de La Habana no tuvo el nombre de conferencia regional, pero es la primera de ellas. Yo participé en las dos últimas, en la segunda y en la tercera. La segunda tuvo 3.500 participantes. Lo interesante es que estos participantes, además de ser autoridades de instituciones de educación superior, son ministros o ministras, secretarios o secretarias de educación o de educación superior, o ambos, presidentes o presidentas de confederaciones de estudiantes, de confederaciones docentes, de confederaciones de trabajadores y trabajadoras de la educación superior y de especialistas en el tema. A mí me tocó participar en ambas y en ambas dirigir equipos de trabajo que hicieron estudios y propusieron recomendaciones. En la tercera hubo 5.000 participantes, en la segunda 3.500. Esta carta abierta a la CRES 2018 la presentan Pablo Seto, rector de la Universidad Maya Ixil, Alta Hooker, rectora de la Huracán, Marcia Mandepodrá Chundari, ex rectora para el momento de la Universidad Nacional Indígena de Bolivia para el pueblo guaraní y los pueblos de las tierras bajas, y un colega que no recuerdo el nombre, rector de un instituto de educación superior del pueblo Com, antes llamado Toba, en la provincia de Chaco, en la Argentina, pero procede de unas reuniones que habíamos tenido las noches anteriores en el marco de la CRES entre estas universidades, sus representantes, y a propósito de la pregunta que viene más tarde, personas de la academia convencional, digamos, como otros colegas o yo mismo, que estábamos presentes en la conferencia, que jugamos un papel de acompañamiento, pero la carta la elaboran los representantes y las representantes de estas universidades. Esa carta, como digo, Alma tiene el link a su lectura. Fue una carta abierta a la conferencia, se leyó después de la declaración de la conferencia, dentro de la cual, ya como había ocurrido en la segunda, nuestro equipo, el equipo que habíamos constituido, que en ambos casos me tocó coordinarlo, pero en ambos casos incluyó académicos de las universidades convencionales, pero también a este tipo de autoridades, en mayor o menor medida en una y otra, o a otros colegas indígenas o afro, incluso algunas o algunos de ellos integrantes de universidades convencionales. Después de que se leyó la Declaración General de la Conferencia, que incluyó nuestra sección y otras, en las cuales hicimos hincapié en la necesidad del combate al racismo y en la necesidad de la transformación de las universidades tal cual existen hoy en día para incorporar los conocimientos, las necesidades, las lenguas, etcétera, etcétera. Eso está, la declaración en internet, y los minutos no me alcanzan para recitarla. Además de eso que nosotros pusimos ahí, me refiero como equipo, que logramos poner ahí como equipo, y además que nosotros y nosotras, el equipo era plural y diverso, éramos 13 personas, creo que de 11 países, había afros, había personas de distintos pueblos indígenas y había personas que no nos identificamos como integrantes de ningún pueblo en particular, además de que ahí también habíamos insistido en la necesidad del reconocimiento de los derechos educativos, de los derechos humanos y en particular los educativos, y en el campo de la educación superior, de las iniciativas de los pueblos indígenas y comunidades afro. Este conjunto de colegas de la RUICAI, de la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya-Yala, elabora en estas 2 noches esa carta, y logramos que sea leída en el plenario después de que se habían leído la declaración oficial. La declaración oficial fue aplaudida, aprobada primero por reuniones de consulta para establecer consensos
y luego, digamos, por aclamación, bien, pero cuando se lee esta carta, no solo es aplaudida, sino que es ovacionada, y eso se puede ver en el video, por personas que en ese momento eran ministros o ministras, secretarios o secretarias, u otros que no lo eran en ese momento, pero lo son ahora, como en el caso de Argentina. Entonces, el rector de una universidad, hoy ministro de Educación y antes secretario de Políticas Universitarias. Hay un combate, digamos, en la lucha de los discursos, en la lucha simbólica, por el reconocimiento de esos derechos. Y el énfasis de la Carta está precisamente en la necesidad del reconocimiento de estas universidades. E insisto, a mí me parece que esto es muy importante porque no es simplemente el reconocimiento de las universidades, no es simplemente si se les provee o no financiamiento, sino la posibilidad de formar desde ellas técnicos, técnicas y profesionales que puedan estar en lugares clave en los sistemas de justicia, salud y educación, lo cual me parece impresionantemente importante para garantizar el sostenimiento de la vida de estos pueblos, de estas comunidades, y también, aunque no se lo quiera creer, en la sociedad, digamos, mayoritaria, en el sostenimiento de la vida en las propias sociedades nacionales, porque no es necesario reiterar una vez más la crisis socioambiental profundísima que estamos viviendo. Gracias. Disculpen, no estoy seguro de haber hablado 8 minutos, pero Alma no me tocó el hombro. Gracias. No, porque luego me regañan. Espera. No, que no te regañen. Bueno, van sobre la mesa preguntas que yo me voy también como, que voy sumando. Ya Sebastián decía cómo poner en el centro la vida. Y cuando escucho a Jaime y también a Daniel, pregunto cómo es posible otra academia, ¿no? Otra academia fuera de este marco institucional que sí nos persigue, que regula y que está ahí, que no podemos salirnos. Y que creo que uno de los retos es cómo rompemos con esa tensión constante que está cuando pensamos en que somos una universidad y que estamos adscrita pues también a todos estos procesos más administrativos que de pronto jalan, ¿no? Y que a veces conducen como una buena parte del quehacer, ¿no? Que al final de cuentas no es ese el fin, pero sí es uno de los retos, ¿no? De cómo hacer una academia posible fuera de estas estructuras, ¿no? Y creo que las experiencias de Latao, Yaviche, ya de las que menciona Mato, van también colocando sobre la mesa otros retos que también en muchos momentos diversos espacios educativos nos hemos también cuestionado, preguntado, ¿no? ¿Cómo hacemos posible la sostenibilidad también desde los marcos jurídicos, también desde lo político? ¿Cómo fijamos una postura política frente a la defensa de la vida, ¿no? Cuando nos están matando en nuestros propios territorios, ¿no? Cuando nos asumimos también parte de un movimiento, pero también respondemos a una institución, ¿no? Que creo que ahí es donde también hay estas tensiones y estos retos. Y entonces, yo traigo aquí mis apuntes de acordeón y lo que decíamos es que los retos están en una constante resistencia, ¿no? Uno de los retos fuertes que yo miro es que somos procesos también de resistencia, porque no podemos tampoco separarnos y dejar de mirarnos de que somos universidades que estamos también en lo global, o sea, que finalmente sí respondemos a un proceso local, comunitario, pero que también nos hace parte de esta globalidad, ¿no? Y que eso, o sea, nuestro foco no solamente está en lo local, sino también tenemos que mirar pues estas otras, o sea, voltear la mirada del otro lado, que es pues todo esto global, y que entonces ahí nos hace mirarnos que no solamente somos recursos, ¿no? Que no solamente somos espacios en donde estamos un cierto tipo de personas, ¿no? Nos acompañan familias, nos acompañan comunidades, y entonces estamos gestando ahí un espacio donde estamos buscando la construcción desde estos entes, ¿no? Y eso al final puede también
puede también llegarnos a ahogar, lo platicábamos mucho con Beto, si esta lógica comunitaria solamente está, si respondemos solamente a una cuestión institucional, ¿no? O sea, eso nos puede llegar a ahogar y eso puede también generar como estas tensiones, ¿no? Entonces aquí el reto es cómo mirarnos también desde estos espacios globales, que también es un reto que tenemos y que de pronto eso en el día a día o en el quehacer, a veces no lo colocamos en esos escenarios, ¿no? Y pensamos también que los retos, un poco desde la experiencia que miramos y que caminamos, es que un reto muy fuerte y muy importante que tenemos es cómo construimos con las personas, cómo construimos con la gente, cómo vamos cambiando estas estructuras que ya de por sí las tenemos y cómo las vamos haciendo más propias, cómo vamos dando respuesta a esto, por ejemplo, lo que Jaime decía, ¿no? De que la línea es que cada centro tenga sus propios planes y piense, ¿no? Cómo, hacia dónde se camina, ¿no? Entonces es también cómo logramos ese trabajo y cómo reconocemos en ese proceso desde el hacer, ¿no? Que no es nada más que viene alguien y que nos dice cómo lo tenemos que hacer, sino más bien cómo entre todas y todos lo hacemos. Y que creo que ahí es uno de los grandes retos que muchas veces nos encontramos porque ya se coloca sobre la mesa, ¿no? Existen tensiones y disputas territoriales y que muchas veces, por ejemplo, Jaltepec, que es una comunidad que tiene una resistencia y una defensa por recuperar territorios que les fueron arrebatados para dárselos a comunidades que en los años 50, 60, cuando se construyó la presa Miguel Alemán, desplazaron gente y entonces tomaron terrenos de Jaltepec para dárselos a estas personas y que hay una lucha pues desde ese tiempo, ¿no? Por recuperar esas tierras. Y que ahora, pues también parte de eso, pues ha despertado como muchas tensiones, ¿no? Muy recientemente también como la disputa y que ya genera una tensión porque involucra pues ya una violencia y una provocación de pronto y entonces se convoca a la comunidad para ir a defender estos espacios que han logrado poco a poco ir recuperando e irlos cuidando y conservando, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos cuando existen también estas tensiones y hay que responder también a este acompañamiento? Y que creo que ahí es un reto en donde sí necesitamos ir teniendo claridad de estas posturas políticas, jurídicas que van acompañando también el hacer, ¿no? Y que las personas también se sientan parte de este proyecto, ¿no? Que no sea solamente algo que la institución va y coloca, ¿no? Sino más bien que el proceso venga desde allá, ¿no? Que las personas sean también quienes, las personas, las comunidades, los jóvenes, los niños, sean quienes también nos provoquen al hacer, ¿no? Y que también se sumen a este quehacer y se vean parte de este proceso, no porque sean parte de la institucionalidad, sino porque se reconozcan que dentro de estos espacios existe esa posibilidad de tejer o de hacer estos puentes para mirar más hacia alrededor. Entonces creo que aquí nosotros tenemos como esta mirada puesta desde la movilidad, de cómo hacemos. De pronto yo recordaba un compañero que hablaba mucho de la espiral, ¿no? Que nos decía cómo retornamos, cómo en esta analogía de la espiral que tiene un punto de partida pero no el fin y que regresa, cómo le hacemos para hacer ese retorno también, cómo le hacemos para retroalimentar desde la base en donde estamos, pero también sin dejar de mirar que respondemos y estamos y que de eso no podemos escaparnos en estas lógicas globales, ¿no? Que también estamos aportando y que también estamos sumando y cómo reconocemos eso, ¿no? De pronto también la tensión fuerte en que de pronto puede ser y que nos ha pasado seguramente y que esa puede ser también otra de los retos es como estas contradicciones que también se van tejiendo, ¿no? Porque respondemos a espacios formativos y que tienen una lógica, ¿no? Y que de pronto hay esta tensión entre la voz propia, pero también el responder a un lenguaje, ¿no? Y que aquí es donde
donde Jaime lo coloca, ¿no? Y que creo que es una tensión permanente, y no sé en otros espacios cómo se genera esto, ¿no? Pero también cómo reconozco la voz, mi voz, la voz de todos, de todas, en medio de estos espacios, ¿no? Y que creo que ahí es donde hay una tensión muy fuerte si lo miramos con los lentes solo desde la institución o la academia. Y por eso insisto mucho en el tema de la movilidad y en el hacer, como también lo coloca Beto, ¿no? De no mirarnos solamente como recursos, ¿no? Que eso ya lo miramos desde los proyectos extractivos, que solamente miran los territorios como recursos que se saquean o que se extraen, sino más bien cómo reconocemos que podemos construir entre todas y todos. Entonces creo que ahí los retos, y que también está esto otro que no es menos importante, el sostenimiento también económico, ¿no? Que también existe una tensión de cómo le hacemos en algunos casos para cubrir ciertas cuestiones de infraestructura, pues que también son necesarias, pero fuera de esa esfera es justo cómo seguimos resistiendo y cómo generamos una academia que sea posible, en donde nos miremos, en donde podamos regresar, en donde tomemos la espiral como un punto de partida y en donde los lenguajes no choquen por decir mi voz es la que más vale y anulo la de los otros, ¿no? Y cómo no dejarnos de mirar fuera de este globo en el que estamos, ¿no? Y que es difícil decir que no vamos a estar fuera de ello, porque tenemos cacharros que nos los recuerdan, ¿no? Las computadoras y todo lo que se necesita para poder estar, y estamos dentro de estas esferas, ¿no? Entonces creo que ahí hay coincido también con lo que ya coloca Daniel, mucho desde estos marcos jurídicos, y cómo también la vigencia de los derechos que se tienen pues son también parte de estos retos que no podemos perder de vista. Y yo colocaría esta cuestión, ¿no? del resistir o la resistencia que tenemos como espacios educativos, con esta mirada de hacer movilidad entre todas y todos. Bien, seguimos en los retos, y creo que ya mucho se abarcó de que hay como diferentes dimensiones, ¿no? Desde lo local, lo nacional, lo global, lo que es propio, lo que es ajeno, como se ha nombrado en otros espacios. Y creo que uno de los retos en la que nos hemos enfrentado es cómo pones el cuerpo con la gente, con la comunidad. De pronto confiamos mucho en la mente, en el pensar, en el idear, ¿no? Y a la mente le cuesta trabajo estremecerse, ¿sí? Y el cuerpo sí se estremece con mayor sensibilidad, ¿sí? Entonces, para poder hacer sentir el cuerpo y la mente, necesitamos poner el cuerpo con la gente, estar allí, hacer con ellos. Creo que es uno de los retos de la educación. Y desde allí también tenemos retos de cómo recuperamos estos despojos que tenemos. Una de las cosas de una comunidad autosuficiente en términos alimentarios a una sociedad de consumo, ¿no? Entonces creo que es uno de los grandes despojos, depender, ¿sí?, de otros para poder alimentarnos, ¿sí? Y es uno de los retos a los que nos hemos enfrentado como universidad, ¿sí? Sembramos nuestros propios alimentos, ¿sí? Y que eso nos ayude también a encaminar de que otro modo de estar y hacer educación, ¿sí?, es posible, ¿no? Que no solamente nos tenemos que enfocar a ver qué escribimos, a ver qué nos ponemos a dialogar, a ver qué le preguntamos a los alumnos, o ver qué le ponemos a leer, ¿sí?, para que nos entreguen reportes o ensayos, ¿sí?, o para que saquen ¿no? Sino cómo nos ponemos a hacer con ellos, ¿sí? Y que nos acostumbremos también otra vez de nueva cuenta
a que es posible generar nuestros propios alimentos, porque es lo que nos han enseñado todas las comunidades que tienen esta resistencia, ¿sí? Que ellos pueden producir sus propios alimentos. Una de las comunidades, estuvimos trabajando en el marco de la pandemia, unas mujeres organizadas nos decían, nosotros no sufrimos tanto la pandemia, porque en nuestros huertos teníamos con qué comer y con qué sanarnos, ¿sí? Tal vez no es a gran escala, pero eso nos ayuda a permanecer, ¿sí?, en comunidad y estar aquí, ¿sí? A diferencia de las comunidades grandes que dependen de que llegue grandes mercancías de afuera, ¿no?, para poder alimentarnos. Entonces creo que son una de las cosas que hay que ir colocando, y son retos grandes, ¿no? Y la otra parte también tiene que ver con el cuidado de las cosas que nombramos, ¿sí? Nos sucedió con la interculturalidad y que el Estado lo secuestró, ¿no? Entonces habrá que tener mucho cuidado, sí, habrá que cuidar mucho este proceso de lo que hemos llamado comunal o comunalidad, ¿no? Que el Estado no lo secuestre, porque cuando llega en el Estado, sí, todo se vuelve muy difícil, ¿sí? Porque maneja a su conveniencia el concepto, y creo que lo entiende, ¿no? Cuando la comunalidad es lo que se ha nombrado de la manera, del modo de hacer cosas en nuestras comunidades, ¿no? Y que esos modos de hacer es lo que vivimos en el día a día, ¿no? Y que no es un concepto por sí misma, ¿no? Entonces sí habrá que tener cuidado también, y creo que es uno de los retos grandes, y también ni que la academia lo prostituya, ¿no? Porque también es otra de las cosas, ¿no?, que se empieza a nombrar en tesis, en investigaciones, y que se reconceptualiza y cada vez va tomando formas inimaginables, y cuando llegas a la comunidad se lo planteas y te dicen, está chida tu plática, pero ¿de qué estamos hablando? ¿No? Mejor vayamos a hacer una danza o echarnos un tepache y vivamos y disfrutemos la comunalidad, y a partir de eso platiquemos, ¿no? Entonces, y me parece que también habrá que tener cuidado con eso, y eso se me hace uno de los retos. Y la otra cosa que aunque Jaime había dicho que pues ya los retos cada CUC, me parece que como proyecto por sí misma vimos que hizo temblar al Estado, ¿no?, como un proyecto educativo. Tanto que la ley está en un proceso de relegitimización, ¿no?, que hay que preguntarle otra vez a los pueblos a ver si de verdad querían educación propia, ¿no? Pero creo que es posible, ¿sí?, esos modos propios de hacer educación. ¿Sí? Y si eso lo conoce el mundo, es decir, si el mundo empieza a moverse en esa clave, ¿sí?, me parece que vamos a poner a temblar, ¿sí?, a los estados mundiales, a los estados gobiernos del mundo, ¿no? Y creo que es uno de los retos y unas apuestas mucho mayores desde la globalidad, ¿sí?, que no solamente es un asunto de lo local, de Oaxaca, ¿sí?, el modo de hacer desde Oaxaca se ha nombrado comunalidad, pero en otros espacios tienen otros nombres. Entonces, esos haceres posibles de hacer nuestra propia manera de hacer educación o de vivir en comunidad y de construir, ¿sí?, o reorganizar nuestros modos de habitar el territorio, creo que eso es una apuesta política muy, muy grande y muy fuerte. Ahí la dejo. Sí, pues ya mencionaron pues todos los retos a los que pues nos enfrentamos, ¿no? Quienes estamos en este andar de constituir pues nuevas formas de aprendizaje, nuevas formas de generar saberes, conocimientos, revalorando lo propio. Y pues bueno, lo bueno es que a nivel institucional pues tenemos a un rector que te va a rifar ahí frente al Estado, gestionando, y espero el recuento que nos hace el maestro Daniel de todas las experiencias que hay, que pronto también ya se esté hablando de la UACO en esos espacios, ¿no?
Ahí le encargo, rector. Le encargamos. Aprovechando por esto de los retos institucionales ¿no? Frente al Estado. Y pues bueno, frente a eso también la duda que nosotros tenemos, todos son los retos pues que ya se compartieron acá, pero también muchos otros, ¿no? Y más que reflexionar pues sobre estos retos, reflexionamos sobre cómo enfrentarlos, ¿no? Porque son todos, o sea, frente a una comunidad, ¿no? Bueno, ya el maestro Daniel pues ya conoció Yaviche, ¿no? Con todas las limitantes que ustedes se puedan imaginar, algunos de aquí ya conocen también la comunidad, ¿no? Pero con una vitalidad importante, ¿no? Es decir, se piensa el futuro, el presente y el futuro pensando en la vida, ¿no? Aún con todas las limitantes, ¿no? que se tienen. Y en ese sentido, pues, con las y los compañeros allá, retomamos este conocimiento profundo, el aprendizaje, ¿no? Construimos el aprendizaje cuando vimos a la Xigetza. Xigetza es el tlacuache, ¿no? Porque el tlacuache es un animal sorprendente, ¿no? Uno cuida las semillas, cuida los frutos, los pollitos, ¿no? Los encierra, le pone barreras, le pone trampas, ¿no? Pero el tlacuache es muy hábil, muy mañoso. Quién sabe por dónde se mete, pero logra, ¿no? Entrar a comer la mazorca, a comer la fruta o los pollitos, ¿no? Y entonces dijimos, oye, pues también nos toca algo de eso, ¿no? Aprender a ser, pues, un tanto mañosos frente al Estado, ¿no? Frente a las instituciones y frente a la educación, ¿no? Frente a los modelos ya educativos que ya existen, ¿no? Son incontables. Y entonces nos dijimos, pues, que había que tener posiciones estratégicas, ¿no? Desarrollar esas habilidades para encontrar las grietas, los huecos, por donde colarse, ¿no? O a veces hay que nosotros rascarle para hacer la grieta y para abrir el hueco por donde entrarle, ¿no? Y en ese sentido, pues, ahora, actualmente, la Huaco representa uno de esas grietas importantes por donde pues podemos caminar y andar para hacer posible otra forma, ¿no? Como ya lo comentaban aquí la compañera y el compañero de Licía. Y hay veces que también toca pelar el diente, hay veces que toca también mostrar las garras, ¿no? Como lo hace el tlacuache, ¿no? Pero también hay otras que hay que hacerse el muerto. Mejor no decir nada, ya que pase, ¿no? Y así pues, ¿no? Entonces ahí retomamos esa parte, porque pues cómo enfrentamos todos estos retos. Y ahorita más bien lo que nos estamos centrando es importante todo el tema institucional de recursos, financiamiento, lograr el reconocimiento que ya pues, se está avanzando de manera importante, ¿no? Pero aún así pues hay muchos otros retos. Y hacia adentro, como uno de los retos que nosotros estamos tratando de definir, de descubrir, cómo potenciar esto que hemos reconocido como una estrategia propia de aprendizaje, el Willax-Lashi. El Willax-Lashi en Xitsa es hacer aprendiendo en esta perspectiva de tener creatividad, curiosidad, de tener un pensamiento inquieto, ¿no? Y lo fundamental es hacer. No solo clavarse en lo abstracto, en la vida, no. Y de hecho el centro universitario surge así. Vamos a hacerlo y después vemos cómo vamos resolviendo las cosas, ¿no? Porque de otra forma hubiéramos estado clavados pensando cuál sería la mejor forma de educación, ¿no? A lo mejor comunal, ¿no? Intercultural o comunitario, bueno. Entonces,
el Willaslashi es como nosotros, se ha reconocido esta parte para generar aprendizaje haciendo. Y ahí creo yo es darle sentido y forma, como bien ya también lo dijo Jaime, pues cada centro está definiendo, ¿no?, sus procesos, y ahí reconocer esta forma propia de aprendizaje que nos permita abrirnos a a lo global, ¿no?, que nos permita abrirnos al diálogo. Y pues bueno, ahí estamos también discutiendo, ¿no?, en estas perspectivas, si es la transdisciplina, si es la estas metodologías pluriepistémicas, ¿no? Y pues sí, entrarle a esos debates también, ¿no? Pero primero, pues hay que afianzar una perspectiva propia y darle ese sentido, ¿no? Porque pues, ¿por qué no una comunidad enclavada en la Sierra Norte de Oaxaca pues pueda plantearse una posición metodológica de aprendizaje? ¿Por qué no? Y es así como se está pensando recuperar algunos conceptos en términos propios, como el Virajnivi, que es esa cualidad de una persona que sabe hacer pueblo y que entiende al pueblo, ¿no? Y el Virajnivi tiene un sentido profundo, porque no todas las personas lo cultivan. Entonces, eso, ¿cómo nos va a permitir dialogar con todas las experiencias que ya nos planteó, ¿no? Y de nueva cuenta, esto navegando frente a todos los retos posibles, ¿no? O sea, falta de recursos, falta de instalaciones, falta de, pues de apoyos, ¿no? Incluso de académicos, ¿no? Y por último, algo que tiene que ver con, ¿para qué todo esto? ¿No? ¿Para qué estamos pensando que el saber y la generación de conocimientos de manera inquieta, creativa, ¿no? Shitza, ¿no? Retomando esta parte pues de cómo hacer para poner la vida al centro. Y es algo importante porque en el contexto de Yaviche, y que es un reto, pero a la vez es un abono a este cultivo de propuestas que hay en Oaxaca y en México y también en el mundo, es el Suaru Shiake Deraru. Es cómo lograr estar bien con todo. El estar bien con todo, ¿no? Y eso es una perspectiva profunda, ¿no?, de a nivel personal, cuando yo les hablaba de cómo invitar a las y los jóvenes de Yaviche a que sigan soñando en sus propios términos, finalmente es para esto, lograr ese estadio en donde uno está bien, personal, colectiva, comunalmente, ¿no? Y eso se traduce en también reflexionar prácticas propias que generan conflictos, tensiones al interior de la comunidad. Y pues ahí el ejemplo claro pues la tienen las compañeras, ¿no?, mujeres, que pues están reflexionando y también desafiando su posición, ¿no?, frente y que bueno, el centro ha permitido, ¿no?, digo, no solo el centro pues, pero ha sido un buen espacio para estar reflexionando pues estos roles de género, ¿no?, también reflexionando acerca de las infancias, ¿no?, cómo se está educando, ¿no?, a niñas, niños en la comunidad. Y eso es importantísimo porque finalmente lo que se está pensando es que la comunidad pueda seguir viviendo y la forma de vida pueda seguir vitalizándose, pero también reconociendo contradicciones, reconociendo prácticas que vulneran a la misma comunidad y que aparentemente pues son costumbre o tradición, ¿no?, o cultura, ¿no?, pero que eso también en los tiempos actuales, en el aquí y ahora, pues es necesario desafiar, ¿no? Y también es importante porque el reto a nivel comunitario ha sido aceptado. La comunidad misma ha dicho, pues órale, ¿no?, a ver, los chavos, las chavas, ¿qué van a hacer, no? Y pues obviamente los retos a nivel local pues tiene que ver con soberanía alimentaria, ¿no?, soberanía energética,
todo el tema que tiene que ver con la salud, bueno, los tres aspectos que ya mencionó el maestro Daniel, ¿no? De justicia, ¿no? Y es todo este cúmulo, ¿no? Lo que nos permite ir reflexionando y planteando este esquema de que todavía no lo hemos bautizado, ¿no? Pero la idea es que sea el reto mismo de constituir un enfoque, una metodología o un aporte, ¿no? a la reflexión educativa que nos permita dialogar con más y también nos permita enfrentar los retos, ¿no? Enfrentar todos estos retos, ¿no? Porque al final, ¿qué vamos a defender? Pues es justo, ¿no? Una propuesta propia, ¿no? Con sentido propio y en los propios términos Shitsa, ¿no? Y que eso nos permita, pues sí, ir enfrentando esto, ¿no? Pues gracias. Muchas gracias, Sebastián. Creo que es momento de una pausa para el baño, el café, el agua, y frutas, galletas, y para estirar las piernas un tantito, porque creo que a todos nos hace bien. Vamos a decir 5 minutos para que regresemos en 10. Y de una vez pido una disculpa porque voy a carrerear a la gente a los